Psiquiatra, el doctor León Cohen nos acompaña, que también es parte de la Asociación Psicoanalítica de Santiago, APSAN, y también, por supuesto, con nuestro doctor Ugarte, que ya está con nosotros acá en el programa. Este es un video de tantas otras cosas que hemos visto este año, doctor León Cohen. ¿Qué le pasa a usted cuando ve imágenes como esta y escucha la historia que nos relata Rodrigo? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, esas imágenes dan cuenta de por qué las generaciones jóvenes no tienen respeto a la autoridad, a los mayores, a los adultos, y que esta frase de ¿habrá algún adulto en la pieza? O como se dice ahora, en la moneda, la verdad es que hay ciertas dudas que haya realmente un adulto ahí, porque los adultos tienden a tener manifestaciones de este tipo, que significa, digamos, que la competitividad y el empeño que uno puede colocar en una situación como el deporte se trasunta en una intolerancia a situaciones de frustración y a violencia física. La violencia física está siendo muy protagónica. ¿Qué es lo que activa eso? Porque en este caso, como cualquier partido de fútbol, incluso entre amigos puede pasar, en un deporte de contacto, hay personas que se calientan y te puede salir un garabato, te puede salir... es lamentable, pero hay veces uno que le pega la patada más fuerte, pero eso dentro de los que están jugando a la pelota, ¿qué activa que un apoderado se meta y de esta forma? Mira, aquí tenemos otra imagen, doctor, y doctor Ugarte también. Escuchemos lo siguiente, porque esto es ira y descontrol. ¿Voy a salir afuera? Yo no lo voy a hacer. Entonces ándate. Ya, pues, ándate. Si yo no te voy a hacer caso a ti, yo no te voy a hacer caso a ti. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Voy a salir afuera? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Te atiéndeme lo más? Señora pendiente. No, a la cueva, si yo tengo cuenta acá. Ay, soy la más chora de Chile, ningún me va a ganar. ¿Qué ves? Me hago un choro, si yo me defiendo. A mí tampoco. Esta parada así de ustedes es falta de respeto a mí. Yo tengo todo esto que yo aprendí. Bueno, si se fijan acá también, momentos de descontrol de un cliente. Esta escena la hemos visto harto, sobre todo haciendo trámite, y la relatan muy bien en la película Relato Salvaje, el caso de Bombita, ¿se acuerdan? Con Darín, me encanta esa película, pero claro, porque a veces uno de verdad que se descontrola un poco, pero aquí en particular lo que pasaba es que ella le estaba explicando por qué se utilizan los números, digamos, para poder asistir o hacer un trámite, y es cuando la persona se descontrola. Pero ¿qué es lo que está pasando? Vamos al fondo de esto, porque recién lo veíamos con Rodrigo Pérez en el colegio, los apoderados golpeándose. Lo vimos en el concierto de Daddy Yankee, que muchos hablamos de, bueno, que la seguridad, que la productora, pero lo cierto es que la gente se descontroló allí y entró con toda la fuerza y agredió incluso a los guardias. Entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad, doctor? Claro, y además el tema de la seguridad ciudadana, ¿cierto?, en las calles de todo nuestro país, pero no solamente en nuestro país, da cuenta de que hay un descontrol efectivamente a todo nivel, y tiene que ver con cosas como, por ejemplo, de que la figura de autoridad de hace décadas ya en el planeta, y en Chile específicamente, ha ido perdiendo respetabilidad. Lo podemos ver, digamos, en la relación de los ciudadanos con los políticos, lo podemos ver en los alumnos con los profesores, lo podemos ver con la violencia intrafamiliar también. Esa es una cosa. Otra cosa también es de que la violencia es cada vez más promovida por el uso de las redes sociales, sobre todo por una de ellas, que es Twitter, que en realidad es una red social evacuativa. Es una red muy odiosa. No, es evacuativa. ¿Qué significa eso? Evacuativa significa que tú vas ahí como cuando vas al baño. Todos hemos ido al baño, ¿cierto? Ok. Evacuativa significa que la gente ahí evacúa algo. No es que comunique algo, no es que quiera conversar sobre algo. Aparenta ser así, pero en realidad el placer está en la catarsis, en la descarga, en la evacuación. Y lo que tú haces ahí también lo haces afuera. Otra cosa también que complica esta situación es la pérdida a lo largo de las últimas décadas de la diferencia que hay entre la realidad y la fantasía, la realidad y la ficción. Me explico, ustedes que son jóvenes, ¿cierto?, incluyendo al doctor acá. Yo no clasifico. Son bromas que le hago a la gente que se viste de blanco. Qué importante el humor, dicho sea de paso. Ellos no saben por qué dije eso. Ellos no saben por qué dije eso. Es que es colocolino. Sí.
Perfecto. Y yo soy de la U, por obvio. supuesto. De la U. ¿Y tú? ¿Cierto? Yo aquí con el doctor tenemos una alianza. Sí. Usted está en minoría y con alta desventaja en la tabla, pero ya, Sí. no importa. Sí, Volvamos al punto. Mi superioridad solamente es moral, nada más. Ya, y empezamos con la violencia. Oye, de esto deben hablar los hombres todo el tiempo. Pero un momento, volvamos al tema. Bueno, Templanza, por favor. Claro, templanza. No, me refiero, digamos, de que estas redes sociales, lo que estaba diciendo, realmente promueven la evacuación y la gente, sobre todo en Twitter, en las otras redes menos, probablemente los chats de WhatsApp son los que menos posibilidades dan porque significa conversaciones entre gente y se usa mucho en el trabajo. El anonimato es una Pero cuestión también bien quiero particular. señalar lo que estaba diciendo, es la pérdida de sentido entre la realidad y la ficción, porque la gente sale con una pistola, te asalta y te dispara. Es como que sintieran que tú no vas a morir. Que estás en un juego. En un juego. Un videojuego. Esa es la idea. Y de hecho, tú llegas y haces un asalto, robas y te pones en Facebook como diciendo de que todo eso es un juego. Claro. O sea, nadie te va a pillar. Entonces los detectives ven eso y dicen, está en ese barrio acá, pasó ahora último, Sí. ¿cierto? Y los Y van a pasa buscar. todos los días, Tú dices, doctor. qué cosa más irracional es Sí, esa. bueno. Quiero acentuar ese tema porque la generación de las últimas décadas es la generación de los juegos Sí, pues. de ese tipo. La mía, de todas que es maneras. enormemente... O sea, Toda la vida con una consola. tú miraste cosas muy violentas en esos juegos. Muy Sí. violentas. No, y sobre todo ahora último, y más para chicos, hay juegos donde justamente el juego se trata de saltarte las reglas, de que el que más comete, comillas, crímenes o se junta con el mundo oscuro de la sociedad, le va mejor. Hay juegos de ese tipo y Sí. son de una calidad, y me refiero visual, extraordinaria. Pero bueno, ese es un punto. Videojuegos, realidad de los niños, control de los padres. ¿Cómo lo ve usted, doctor Ugarte, que sobre todo después de la pandemia, le pregunto con hincapié por la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia sin duda dificultó el desarrollo de habilidades sociales en mucha gente. Nos tuvo aislados, hay un grado de hartazgo, de estar cansados, agotados, estresados, que nos marca y que todo esto se ha ido poniendo en evidencia a ojos vistas lo que vamos viendo. En el caso de los jóvenes, muy importante. Pero esto no es solo los jóvenes, esto atraviesa toda la sociedad. Y influye que también cuando los ídolos tienen pies de barro, cuando creíamos quién podía ser una figura moral, quién nos podrá salvar, la iglesia. Bueno, se cuestiona un poco la iglesia. Los políticos, bueno, los políticos están medio venidos a menos. Como todas las instituciones, la policía, todas con pies de barro. Y nos damos cuenta que dentro de la familia quizás, si tampoco nos comportamos, tenemos que empezar a considerar que cada uno tiene que tener algún grado de autocontrol y que no solo depender de controles externos, pero cuando las señales externas no son de control, la posibilidad de que esas conductas se copien son mucho mayores que cuando las señales son de autocontrol y de mesura. Hace un año, doctor, cuando las personas empezaron a salir post pandemia, digamos, o mejor dicho, entre medio de la pandemia. O encierro. Claro, post encierro. Hace un año también veíamos episodios violentos y nos preguntábamos, ¿será el encierro? ¿Será la pandemia? Ahora ya pasaron 2. ¿Hay estudios o hay más certeza si efectivamente el encierro ya nos perjudicó en este sentido en cuanto a la ira, más que nada? Y perdón, antes de responder la pregunta, que veamos un poco también con las imágenes. La verdad, estas cosas no las veíamos hace mucho tiempo. Fíjate en eso, lo que tú decías, Anita. Claro, el turbazo, el concierto de Daddy Yankee, yo insisto, porque de verdad que yo entiendo que en este concierto hay muchas cosas que mejorar en términos de productora, seguridad ciudadana, pero acá no puedes hacerle frente a un turbazo en este sentido. No puedes culturizar a tantas personas de si usted no tiene entrada, no entre, y menos con violencia, ¿no? Perdón, pero también hay un elemento ahí que es la impunidad. Es un tema que se ha generalizado bastante, que hay mucha gente que en realidad va y entra sin entrada porque su pensamiento es que no le va a pasar nada. O asalta o roba porque dice que es improbable que le pase algo, ¿no? Y así en diversos niveles de la sociedad, la impunidad, que es un problema, digamos, en que está conectada el Estado también, ahí, y además a nivel familiar.
y yo creo que en nuestra generación también, porque hemos criado niños que se han acostumbrado a un mundo mucho más como entre relajado, con muchas más cosas de los años 80 en adelante, y por lo tanto hay muchos niños despóticos, jóvenes despóticos, que tiene que ver con este tipo de cultura que en realidad lo que es el respeto como tal pasa a ser casi como de mal gusto. Lo épico que se asocia con el descontrol, la impulsividad, y la misma sociedad neoliberal te impulsa a que tú seas alguien que pase sobre los demás, ¿cierto? Y que logre un objetivo, aunque incluso sea un objetivo que no sea correcto, como se ha comprobado en numerosos casos, digamos, de empresarios y de negocios. Entonces, al final, vivimos en un mundo en el cual la cultura es ¿qué importa? ¿Qué importa? Y muchas agresiones también, doctor, se han registrado en los trayectos, por ejemplo, en las autopistas, en los semáforos, si chocas, ¿no? Se baja un tipo, saca la cadena, te rompe el parabrisas, y en el metro. Fíjate lo que pasa acá. ¿Tenemos ambiente? Cuéntenme si hay ambiente, porque esto es en el metro de Quilpué. Escuchen. Llamen a los guardias, po, que sirvan de algo. Andáis cargados. Bueno, el audio se para por los garabatos, ¿eh? ¿Qué está haciendo este tipo ahí? Bueno, esto es lo que dice usted, doctor, que da un poco lo mismo. Yo quisiera... ¿Agrede a la pareja? No sé. Parece a una mujer. ¿Es la pareja de él? Sí. Mira, él agrede a, aparentemente es la pareja, ¿no? Y después con un cuchillo amedrenta también a los que están mirando, como no se metan, ¿no? Aquí también los... Claro, que con un cuchillo en la mano... Para disuadirlo, ¿no? No, mira. Es un desgraciado. Un desgraciado que no le importa nada. Y porque tiene un cuchillo en la mano cree que no le va a pasar nunca nada. Y ahí tenemos un problema también de seguridad, porque la estación del metro, llegó o no llegó la policía, no tenemos idea. Yo lo que sí me llamó la atención, lo que decía usted, doctor Ugarte, también con respecto cuando nombró ciertas instituciones, que no las voy a repetir para no golpearlas en el suelo, digamos. Pero cuando uno piensa en eso, no es porque va a llegar un tipo que o por tu religión o porque es un líder del país te dice qué hacer, sino porque los tenían ganado un prestigio. Ellos nos generaban bordes o límites en la vida, instituciones y personas. Y cuando esas instituciones o personas caen en un desprestigio, nos liberamos, no sé. Claro, ahora yo siento que cada país tiene las autoridades, pero también las instituciones que se merecen. Y yo creo que como país, ¿qué valor le damos a ciertas cosas que pueden ayudarnos a frenar un poco? ¿Qué valor le damos a la cultura? ¿Qué valor le damos a ciertos valores que tienden, por ejemplo, al encuentro, el diálogo, etcétera? ¿Es más importante ser exitoso o realizarte en la vida? Ese tipo de cosas parece que quedan sepultados en una sociedad donde ser winner, al precio que sea, pasar por encima de quien sea, parece ser más importante. Y ahí los aplausos. Claro, y si lo consigues siendo hábil en los negocios o con un cuchillo más grande o qué sé yo, no es tan importante como conseguir el resultado. Entonces, ¿no será que el éxito y lo que deslumbra nos ha robado un poco el corazón y nos hemos olvidado de lo central? Y sobre eso, las personas que forman las instituciones también son víctimas de esa misma cultura, pero como país nos falta más alma, más centrarnos en las cosas realmente importantes. O sea, piensa tú, por ejemplo, algunos políticos como en el Pepe Mujica en Uruguay, que junto con hablar de política de repente se manda unos comentarios más como filosóficos de volver a lo esencial. Comandante Facundo. Qué importante sería tener en nuestra cultura gente que volviera a lo esencial. Bueno, a propósito de eso, hablamos mucho de la pandemia, pero el estallido, doctor, ¿será que nos habrá dejado alguna secuela negativa en ese sentido de estar más violentos? Porque vimos mucha violencia, vimos el metro quemado, los semáforos en el piso, barricadas, golpes, enfrentamientos.
enfrentamientos también entre civiles y carabineros. El estallido también nos pudo haber abierto la puerta. Civiles con civiles, recuerda tú, marcha de un lado, llegaban de otro lado, marcha del otro y te tiraban. Los chalecos amarillos que andaban con palos en la calle. Vimos tantas cosas en esos meses que se nos olvida un poco y nos centramos mucho en la pandemia también. Claro, pero no hay que olvidar de que junto con la revuelta, que fue una cosa tremendamente violenta, lo central fue el pronunciamiento ciudadano de más de 1 millón de personas en esa manifestación. Sí, claro. Y eso fue lo que decidió también que después los sectores políticos se juntaran, sí, ¿cierto? Y de ahí partiera todo lo que era el proceso constituyente. Sí. Pero el estallido y la revuelta tiene que ver también con una violencia acumulada y reprimida en la sociedad chilena durante muchas décadas, porque nosotros somos una cultura que se ha desarrollado económicamente, tecnológicamente, tenemos nuestros celulares, ¿cierto?, inteligentes, pero vivimos en una cultura del siglo XIX donde el patriarcado a nivel de las empresas, a nivel de las familias y a nivel de las calles también se da mucho. ¿Pero qué es el patriarcado? Significa, digamos, de que los jefes actúan como si fueran patrones de fondo. Estamos sumisos, digamos, somos sumisos. Los que son sumisos son los que están debajo del jefe, los que están sometidos, los que no quieren perder la pega, los que se someten entonces a la actitud, sobre todo los jefes chilenos que son muchas veces temerosos de que los de abajo suban, entonces reprimen, inhiben en forma abusiva a los que están abajo. Recuerden ustedes que en la revuelta hubo mucha gente protestando en las calles encima de bicicletas carísimas. Y eran centenares y centenares de personas. No es solamente gente de los barrios populares los que participaban de la revuelta, era gente de clase media, incluso clase media acomodada, que sufrían que igual sentía como un abuso permanente. Y yo además en mi consulta lo he podido ver eso en gente que tiene buenos ingresos, pero que vive en las empresas siendo abusado moralmente, pero también y humillado. Yo le encuentro razón a ustedes desde varios puntos de vista. ¿En qué sentido? O sea, yo no soy experto en nada, por favor, pero me refiero con respecto a lo que estamos hablando, el contexto, porque efectivamente, claro, hubo unas marchas gigantescas de muchas personas que se conectaron unas con otras para pedir algo, pero también hubo para otros indiferencia frente a los que vivían en esos barrios, locatarios y personas que pasaron por meses sin poder vivir tranquilos. O sea, es como un mundo de contradicciones, porque tú quieres un país mejor, pero no te estás dando cuenta que al mismo tiempo muchas veces estás perjudicando la vida de una familia completa. Así, ¿no, doctor? Muchas cosas que se mezclan. Sin duda, sin duda. O sea, y también digámoslo, o sea, no solo el patriarca, esta cultura del patrón es el que detenta una autoridad en un momento. El día de mañana preguntémonos, ¿qué haría yo si yo llego a tener poder? ¿Yo me transformo en un nuevo abusador? Entonces, ¿cómo o al revés, le mejoro la calidad de vida de las personas? Exacto. ¿Cómo eliminamos el autoritarismo que llevamos muy dentro de nosotros? ¿Cómo generamos una cultura donde podamos solucionar las diferencias sin el empujón, sin el insulto, sin romperle el negocio al otro? Yo creo que todos tenemos un pequeño dictador dentro de nosotros mismos acá en Chile, y luchar, disculpen que use esa expresión, y luchar con eso es un trabajo que cuesta, pero que hay que abordar. Mira, a propósito... E insisto, ahí hubo vecinos, locatarios que básicamente por meses o años no pudieron hacer una vida normal. Eso al margen, porque usted lo decía bien también, doctor, de quienes se manifestaron en su minuto de manera pacífica, intentando no agredir a nadie. Ahora, pero soluciones. Hemos hablado del problema un montón. Doctor Ugarte, ¿cómo podemos empezar a caminar hacia una posible luz en el camino? ¿Hay o no hay? En fin, ¿cómo lo ve usted? Bueno, la verdad es que las soluciones a estos temas son multifactoriales. Por un lado, como sociedad hay temas que hay que abordar en serio y que hay que abordar transversalmente. O sea, en esto las ventajas mezquinas por achacarle el problema a uno u a otro no va a traer soluciones para el país. Tampoco existen soluciones mágicas, pero en el campo de las intervenciones sociales hay cosas que hacer. En el campo policial se requiere inteligencia, no solo represión, inteligencia, o sea, actuar antes de que los hechos estén consumados. En el terreno social, como país, tenemos que empezar a poner los pantalones largos.
y tenemos que asumir que no hay soluciones fáciles ni caminos fáciles. Tenemos que revalorar el sentido común, tenemos que revalorar la cultura. La salud mental no solo es dar pastilla. Usted está enfermo, aquí tiene una pastillita y se le va a pasar la enfermedad. Es ser más sanos. O sea, la salud mental requiere no solo un presupuesto mayor, requiere que vivamos mejor, que nos respetemos más. Y en esto tenemos que empezar a hablar muy en serio. Desgraciadamente no es lo que está de moda. Pero hablando de la salud mental, doctor, hay una percepción de inseguridad que cada día está creciendo más. Por eso la gente vive con miedo. Miedo a tomar el transporte público y que me pase algo, manejar y que me roben a mi hijo cuando me hagan una encerrona, miedo a que choquen y el tipo me saque una cadena y me rompa el parabrisas. O, como lo que veíamos en Tintil, miedo a que unos delincuentes entren en mi casa. ¿Cómo hago para vivir con ese miedo sin que afecte mi salud mental? Porque el miedo es real. Doctor. Doctor. Bueno, a propósito de que no hay soluciones mágicas, en primer lugar yo creo que es saludable tener ese miedo, porque en efecto esas cosas están ocurriendo y por lo tanto hay que ser precavidos, hay que ser prudentes. No tenemos la misma libertad para transitar a altas horas de la noche, ¿cierto? Por ciertos lugares de la capital, por muchos lugares de la capital, porque existe la probabilidad que podamos como ser asaltados, digamos, o tener alguna situación violenta. Y también el exhibicionismo de la riqueza está generando también costos. En Chile eso no ocurría en los años 70 o 60. A partir de los 80, el exhibicionismo de la riqueza ha provocado mucho resentimiento, rabia, ¿cierto? Hay mucha gente pobre y necesitada. Y claro, efectivamente muchos de las encerronas, digamos, tienen que ver con apoderarse de objetos valiosos, claro, también para poder revenderlos después y todo. Claro, el nuevo delincuente, comillas, quiere comprarse esa zapatilla, claro, de la supermarca y mostrarla de la Rey, no lo está haciendo porque... Lo que decía el doctor es muy importante, es decir, es necesario que para que podamos vivir un poco más tranquilos, sintamos como que hay una autoridad que se hace cargo del problema. En primer lugar, tiene que ser una autoridad que sea respetable y que no haga cosas que uno se llegue a reír de ella. Y eso ocurrió durante el gobierno anterior y está ocurriendo también en el gobierno actual, ¿cierto? En que uno le pierde el respeto al presidente, a los ministros o también a los miembros del Congreso, porque se comportan, ¿cierto? O como niños, ¿cierto? O como gente traviesa, o como gente que no sabe realmente que el país está mirando y que está imitando eso. Entonces, o sea, llaman la atención de usted más por actitudes y cuestiones de segundo orden que por la pega que tienen que hacer. Bueno, exactamente, hay gente que todavía no sabe en el lugar en que se encuentra. Entonces, a pesar de que nosotros les dimos la posibilidad de estar ahí, está el Congreso, están los ministros, está el presidente, etcétera, los embajadores también. Entonces, se genera una sensación de que, bueno, aquí si esta gente se les está pagando, lo mismo pasó con la convención, ¿cierto? Todo lo que ocurría ahí, la gente decía, le están pagando más plata de la que yo gano, y es una miseria lo que... No, y es mi plata. No me interesa entonces. Entonces, ¿por qué se sorprendió la gente cuando hubo un rechazo tan grande, cuando lo que había ocurrido para muchas personas que tienen pocos recursos era una cuestión inaceptable? Claro que ¿no? sí. Entonces la gente necesita que la autoridad pueda, digamos, ser más respetable. Y el tema de la inteligencia, yo refuerzo ese tema, de que uno no le cabe en la cabeza como gente que forma parte de nuestras policías, ¿sí? O de las autoridades, que no son gente tonta, es gente inteligente, es gente bien formada. Parece casi para los ciudadanos, es como que no quisieran hacerlo. Es como que no quisieran establecer una inteligencia tal para que las cosas realmente puedan cambiar. O sea, hay un problema a nivel de las autoridades de coordinar y de poder trabajar en conjunto. Yo creo que por temas políticos muy antiguos que hay ahí. Perfecto. Los ciudadanos esperamos que se pongan de acuerdo para el beneficio del país. Bueno, la ministra del Interior lo decía en Mesa Central, esto de que de alguna manera, si esto fuera una carrera, hay grupos que están ya muy adelante y un Estado de Chile que nunca se modernizó, que nunca entendió que se venía a Chile prácticas distintas. Eso pensando en la delincuencia, pero probablemente uno podría agarrar esa misma cuña
y llevarlo a un montón de otras cosas que tienen que ver con nuestras autoridades o representantes versus lo que uno espera de ellos, ellas, como ciudadanos. Ahora, insisto con que es de todo tipo de áreas, porque las imágenes que estamos viendo ahora es el clásico encontrón entre dos tipos en la calle, en el fondo el que te topa a ti, te topa acá, y mira cómo termina este video impactante. Es que lo que tú dices es como... Arrastra la moto hasta donde pueda, en el fondo. Sí, hay muchas cosas que han evolucionado, pero finalmente nosotros como personas o como sociedad no hemos evolucionado lo suficiente para... Y terminamos viendo esto, por para ejemplo, resolver los conflictos así. Claro, y además, y no tanto para resolver conflictos, sino para evitarlos también. No puede ser que en el transporte público, doctor, todavía las mujeres tengamos que ser víctimas de acoso, pese a todas las campañas que se han hecho, las conversaciones, lo que no se debe hacer, no tocar a una mujer así, no mirar a una mujer así. Pese a eso, las mujeres todavía, o muchas de las mujeres, no puedo generalizar, se sienten seguras al momento de ir arriba del metro, por ejemplo. De hecho, ahora estaban gobernador Orrego, estaba la directora de transporte, Paula Tapia también, hablando sobre esta campaña, sobre no seas cómplice, porque vaya que es difícil meterse, ayudar, identificar también, porque vamos en el metro así, metido en el celular, ¿no? Entonces tampoco te das cuenta cuando a alguien de al lado le pasa algo, ¿no, Francesco? Toda la razón. Doctor Cohen, ¿qué opina? Sí, mira, hay un punto acá, efectivamente es multifactorial, como decía el doctor, pero hay un punto importante en el mediano y largo plazo, que es el tema de la educación. Son miles y miles de niños que van a colegios donde hay profesores mal pagados, mal formados, mal capacitados, que viven, digamos, agotados y desmotivados con la función que ejercen. Doctor, perdona que lo interrumpa, vamos a escuchar al gobernador y le damos la palabra nuevamente. Más lo que siempre he dicho, la seguridad es tema, primero. no seas cómplice. Así que si las condiciones estaban para postergar el partido, suscribimos y apoyamos. Y es importante que se establezcan claramente cuáles son las condiciones para que este partido, que supuestamente se juega mañana, sea seguro, que para mí, como gobernador, es la primera prioridad. Otro tema, el fútbol, ¿ah? De ahí podríamos hablar. Bueno, tanto internas como para evitar cosas como la que ocurrió el otro día, precisamente en el Estadio Monumental, como externas, que ocurra dentro del entorno ahí del Estadio Pedrero. Entonces yo creo que aquí es muy importante que la delegación presidencial cuente con todo el apoyo para tomar todas las medidas que sean necesarias, porque cuando no se toman, ocurre no solamente lo que ocurrió la semana pasada con Daddy Yankee, también lo que ocurrió en Católica Universidad de Chile y lo que ocurrió lamentablemente en Indonesia. ¿Es tiempo de reformular la política de seguridad al interior de los estadios? Me refiero puntualmente a la presencia de carabineros al interior, por más que sea un evento privado. Mira, yo creo que dentro de los estadios le corresponde a los productores, ya sean clubes o productoras musicales, y afuera le corresponde a Carabineros. Aquí hay un trabajo en equipo. Nadie puede solo y todos lo necesitamos para poder sacar adelante un espectáculo de manera segura. Ahora, de que hay que revisar las normativas, tanto la circular 28 para eventos masivos como probablemente las medidas de estadio seguro, sin duda alguna. Chile ha cambiado mucho, hay niveles de violencia y de organización a través de redes sociales, de grupos de antisociales, de las cuales tenemos que protegernos. Y eso significa actualizar no solamente la tecnología, sino también los protocolos y los procedimientos. Esa circular es bastante antigua, cuando usted era intendente. 2016, efectivamente. ¿Me está diciendo antiguo? No. Ya, okay. No, ahora, fue una circular que surgió precisamente a raíz de una medida extrema que tuvimos que adoptar, que fue la clausura de una fiesta de fin de año en el espacio Broadway, y que de alguna manera significó hacer una mejora sustancial de las medidas y protocolos de seguridad. Eso fue el 2016, estamos en el 2022. Ha pasado mucha agua debajo del puente en nuestro país y yo creo que es justo y necesario que se revise. Lo mismo en el caso Estadio Seguro. Estos partidos, estos superclásicos son los primeros después de 3 años de pandemia. En consecuencia, tenemos que actualizarnos tanto tecnológicamente como también desde el punto de vista de lo que hacen los clubes dentro del estadio y lo que hace también las fuerzas policiales fuera del estadio. Ahí escuchábamos entonces al gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, hablando de lo que se viene para este partido, pero también hablando en general, ¿no? De lo que significa un evento así de grande desde el punto de vista privado, público, en fin. Oye, pero parece que estaba escuchando al doctor Cohen, el gobernador, porque dijo que cómo se organizan, ¿no?, a través de las redes sociales y cómo prolifera la violencia gracias también a las cosas que pasan en redes sociales, ¿no? Claro. ¿Cómo enfrentamos la violencia en ese sentido? Pero él lo dice bien, y como decía el doctor también, son los primeros clásicos después de estar encerrado, de la pandemia y todo eso. Hay muchas cosas que la gente tiene acumuladas, muchos sustos, muchas necesidades también, y cuando se dan ciertas condiciones que son
donde hay descuido, porque Sí. el arengazo es una concentración de gente pero descuidada, Sí, es decir, claro. descuidada. Lo de Daddy Yankee, hay una limitación ahí respecto a la seguridad que hace que la gente entonces haga Ahora, lo doctor, que hizo. Sí. A raíz de todo lo que estamos hablando y unos videos que hemos visto, no solamente de las turbas, Anita ha mencionado harto el de un tipo que agarra una cadena, no sé si lo podemos mostrar, porque tiene un problema con una conductora, si mal no recuerdo, lo mostramos acá en vivo en su minuto, y agarra una cadena que saca de la moto. ¿Quién lleva una cadena en la moto? Mira, ahí lo tenemos, ahí lo vamos a mostrar. Este señor, que lo terminaron echando la pega por pelotudo, lo voy a decir así, porque se le ocurre enfrentar sus problemas con una cadena que tiene, mira. Era potente el video, ¿ah? Y ella se asustó muchísimo. Me acuerdo que la entrevistamos y nos explicaba que finalmente reaccionó con lo que pudo, pero que se mató de susto, digamos. Pero trató de ser valiente y le gritó y trató de alejarlo a este tipo, que después pidió disculpas por lo demás. Dicho todo esto, ¿cómo uno se enfrenta, lo que dice justamente nuestro GC ahora, y lo que se están preguntando también ustedes en sus casas seguramente, cómo uno se enfrenta a un tipo que saca una cadena o lo que sea? Puede ser lo que decía Anita en el metro, de un tipo que te está mirando y tú dices, no me tiene que estar mirando la forma que me está violentando, mirando. claro. Está violentando, exacto. O cuando decimos, no seas cómplice, no solamente en el transporte público, lo que sea. ¿Cómo tú enfrentas a un violento, a una persona iracunda? ¿Qué hay que hacer? No hay que reaccionar igual, porque actualmente las personas iracundas, violentas, tienen un nivel de violencia armada incluso que puede ser muy peligrosa, así que tendrás que perder el parabrisas o cosas por el estilo. Ahora, el tipo anda con una cadena porque le ha ocurrido otras veces que se ha sentido amenazado por los automovilistas o también quizás por ladrones, por eso anda con una cadena. O sea que hay una cadena justamente de acontecimientos que se generan y que llevan a situaciones como esta, y no sabemos muy bien la historia, lo que pasó ahí. Pero no cabe duda de que el reaccionar, el meterse, que desgraciada genera que el no meterse y el no reaccionar, porque lo que se puede recibir de vuelta por prudencia es algo que puede amenazar la vida personal. Solo para cerrar el bloque, perdón, me está escribiendo Jaime Bravo, que también siempre viene a nuestro programa, y me dice una frase que a mí me encanta: la gente ingeniero de transporte, la gente vive como conduce y conduce como vive. Eso también refleja, ¿no?, parte de lo que vemos, o los problemas viales, los problemas de convivencia vial. Y también me da otro datito: todos los días se mueren 7 chilenos arrollados por los criminales del volante, que esa es otra violencia, ¿no? El que maneja, pero como alma que lleva el diablo también. Doctor Ugarte, última reflexión, ¿qué le diría usted a las personas que se están preguntando, chuta, si me pasa a mí? Bueno, cuando a uno le pasa, uno tiene que tener cierta calma en el momento. No es el momento de una reacción brusca, son situaciones que pueden ser de riesgo. Pero incluso en el transporte, en el transporte pensemos cómo cambió la fisonomía de una ciudad donde hay personas que para llegar a su trabajo tienen que andar más de 1 hora en el transporte público, donde eliminamos esa lógica donde uno puede vivir muy cerca del lugar donde trabaja, y esto ha hecho que el día que uno tiene 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, tiene que sumarle varias horas de transporte. Entonces, el querernos más como ciudad significa, por ejemplo, poder volver a que la familia no pasen tanto tiempo de su vida en medios de transporte. Y si en ese transporte que ya te ha comido varias horas de tu día tienes un problema, no sería raro que la reacción sea más exasperada de lo habitual. Pero el mensaje que estamos dando como ciudad y como país no es de mucho cariño hacia nuestros ciudadanos. ¿Por qué? No puedes mandar a la gente a vivir extramuros y que anden 1 hora y media arriba del transporte público para llegar a su trabajo. Tú tienes que hacerle las cosas más fáciles. Tenemos que construir una forma de ciudad que sea más amistosa. Donde construyas casas o lugares tienen que haber servicios, bancos, lo que quieras. La gente pasa 2 horas en un taco hasta aquí, 2 horas en el metro hasta aquí, y ahí los sentimientos están a flor de piel en ese sentido, ¿no? Porque tú me importas, porque cada ciudadano de esta enorme ciudad nos importa, ¿entiendes? Entonces tenemos que dar soluciones. Y no puede ser overoles blancos. ¿Cuántos años llevamos viendo overoles blancos? ¿Cómo no hay una solución? Increíble, ¿eh?
Y todos los candidatos nos dicen que son estupendos todos los años y votamos por ellos y no hay solución. No hay nadie que vea. Y perdón, en Santiago se han cambiado de un lado a otro, una y no hay solución. Claro, y llegan con esos overoles y con los combustibles y los elementos incendiarios a los colegios y nadie se da cuenta de nada. ¿Que creen que somos estúpidos? Ahí está la impunidad, por lo que veníamos conversando. Bueno, es un temazo. Oigan, deberían irse al gabinete ustedes, pues. ¿Qué les puedo decir? Analizaron todo el país. Al segundo piso se van a ir. Mire que la cosa está bien movida en el segundo piso. ¿Quién sabe? Podrían... Yo creo que tienes razón. Venir más sorpresa. Anita María, yo creo que tienes mucha razón. No, pues somos clase magistral de sabiduría. Demasiado viejo para estar en la moneda. Pero quizás un día a la semana podría ser una cosa de ida y vuelta. Ya, los queremos despedir como corresponde. El doctor León Cohen, médico psiquiatra y también psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Santiago. Absan, muchas gracias por estar con nosotros. Lo vamos a invitar más seguido, estuvo muy interesante. Gracias por venir. Es que al lado del doctor uno se entusiasma. Eso, ¿no? Y me gusta. Y se lo digo aunque sea a pesar de que es colocolino. Bueno, doctor Ugarte, seguimos con usted. Que el doctor Ugarte está más feliz que nunca, pero lo estamos viendo sin mascarilla, una cosa, pero...